Bien, muchas gracias, hermano Tony. Solamente quiero mencionarles que sí extrañamos el no tenerles aquí tan cerquita, pero sí podemos imaginarnos los rostros de algunos cuando están sentados aquí en el edificio, otros que hace algunos años ya no están ni en nuestro país, pero están en otro lado, hasta en Canadá. Así que vaya un saludo para los que se han ido uniendo a ser parte de esta gran familia que el Señor nos ha dado durante más de 40 años. Y doy gracias al Señor porque me permite poder compartir con ustedes su palabra. Así que un saludo hasta todos los lugares. Damos gracias a Dios por la mejoría, por lo que Dios está haciendo allí en España con el hermano Ábalos. Y sin duda, Dios seguirá haciendo su obra conforme a su voluntad. En el libro de Juan, cada vez que nos reunimos para celebrar culto, en realidad nuestra intención es el poder honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios, es culto a Él. Así que siempre teniendo esa perspectiva en nuestra mente, también la otra parte importantísima es nuestra sobreedificación. Así que he sabido en algunos casos que los niños aún están sentados allí frente a una computadora o algún medio por el cual están viendo el servicio de culto, y me encanta saber que aún allí en sus hogares donde probablemente usted tendrá mucho que hacer, usted pueda apartar tiempo para poder honrar y bendecir el nombre del Señor. Así que, sin perder de vista esta intención, que lo que hemos ya comenzado, ya estamos a la mitad casi, debe ser de alabanza y de adoración y de honra a nuestro Dios. Y luego la otra parte es que el Señor nos hable a nuestras vidas y que nosotros podamos ser sobreedificados en su palabra, que podamos ser animados, que podamos ser estimulados, que podamos ser consolados de acuerdo a cada una de las necesidades que el Señor conoce, que sea Dios supliendo. Juan capítulo 6 en sus Biblias. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 1, la Escritura dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuando querían. Y cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hemos venido estudiando la Escritura por mucho tiempo. Y sin duda, aun cuando tenemos conocimiento de pasajes como este, Dios siempre tiene algo que decirnos y por lo tanto vale la pena prestarle atención al Señor, porque en su palabra siempre suple nuestras necesidades. Esta señal o este milagro descrito en Juan ya hemos hablado que hay 7 milagros que el Señor describe a través de Juan. Pero este es uno de los que encontramos en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas nos presentan el mismo milagro, la misma señal. Aquí dice en el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal, viendo el milagro. Si una de las cosas que iba a caracterizar al Mesías que el pueblo de Israel esperaba eran las señales. Y estos lograron observar a través de esta señal que Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y por supuesto no estaban equivocados. Así que esta mañana o en esta hora vale la pena que podamos pensar, meditar en la solución al problema de los 5,000. La solución al problema de los 5,000. No eran $5,000 o libras, sino 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Eso quiere decir que lo más seguro había muchas más personas, había mucha más gente en esta ocasión. Ahora la Biblia nos enseña y nosotros podemos ver el contexto, el escenario en que se desarrolla esta señal o este milagro. En verdad, el Señor estaba tratando con los discípulos, estaba tratando con los apóstoles, estaba enseñándoles a ellos porque la vida les iba a demandar. A todos nosotros la vida nos vive demandando. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera sobrenatural. No por nuestra manera de pensar, no es por nuestra experiencia, sino por la fe. Y sin duda el Señor estaba tratando con los suyos, pero también estaba tratando con el pueblo de Israel. En el contexto en que se estaba realizando esto, es que al contemplar los 4 evangelios, unos creían que Jesús era Juan el Bautista resucitado, porque Juan había tenido un impacto en la vida de Israel. Así que las cosas que estaban sucediendo a través de la vida del Señor era la manera de pensar de algunos de los líderes y de los religiosos de su momento. También el Señor Jesucristo les estaba enseñando sobre el reino, cómo es que las cosas se mueven en el reino de Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero Dios ha sido claro en decirnos que no somos ya de este mundo. Todavía estamos aquí, vamos de paso, pero si algo nosotros tenemos que aprender es que nosotros nos movemos en algo diferente. Por supuesto, todavía vamos al mercado y al supermercado y vamos a la farmacia porque todavía estamos en este cuerpo y sin duda habrá cosas en este cuerpo que necesitan de las cosas de aquí que son terrenales.
Pero en nuestro estilo de vida tiene que ser de tal forma, de acuerdo a como el reino de Dios lo demanda. Así que entre más nosotros podemos comprender el cómo movernos en nuestro día, en nuestro mundo, dentro del reino de Dios, entonces usted y yo nos será más fácil. Así que les enseñaba sobre el reino, en este caso, en aquel momento, y también él trajo sanidad a algunas personas. En el contexto de esta señal o este milagro, también cuando él fue visitado por esta cantidad de personas, al contemplar otro de los evangelios, él veía a las personas. Dice la Escritura que las veía como ovejas sin pastor. Y mis amados hermanos y amigos que me logran escuchar, nuestro mundo vive así. Aun cuando tenemos personas que son líderes en el mundo, líderes de países, las personas están viviendo sin alguien que les esté dando dirección clara. Y Jesús en aquel momento pudo ver a esta multitud que con tanta facilidad se había movido de un lugar a otro. Él estaba en la región de Galilea y muchas de las cosas que habían ocurrido, la gente las había oído y entonces ellos están buscando al Señor. Quiero llevarles a otro de los evangelios. Dice en el capítulo 9 de Lucas, versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente. Ahora, para que nosotros tengamos el contexto, es que las multitudes se movieron a pie de un lugar a otro para llegar a la región de Betsaida, mientras que el Señor con los suyos buscó apartarse. ¿Por qué razón? Cuando usted puede leer las cuatro presentaciones de los 4 evangelistas, usted puede encontrar algo interesante. Los discípulos recién habían regresado de haber sido enviados y ahora llegan con el reporte contándole las maravillas que habían sucedido a través de sus vidas, hasta que los demonios se les sujetaban a ellos, y entonces ellos llegaron para darle el reporte. Y también la Escritura nos dice que el Señor buscó que ellos pudieran apartarse un poco y descansar. En verdad el Señor estaba buscando apartarse de las multitudes. Pero cuando la gente se agolpó, le buscó, entonces dice que le vio como ovejas sin pastor, necesitadas de dirección. Ahora el pasaje nos hace saber que el Señor no solamente a los discípulos les pidió que buscaran un lugar aparte para descansar, sino que la gente vino y le siguió caminando hasta la ciudad de Betsaida. Ellos tenían que atravesar como unos 30 estadios, aproximadamente unos 6 kilómetros. En realidad, cuando uno se pone a hacer números en cuanto a la distancia, la misma Escritura nos enseña que los que iban a pie llegaron antes y llegaron a esta parte de Betsaida y ahí están esperándole. El Señor aparece y luego Él comienza a enseñarles, y la Escritura dice que hubo algunos que fueron sanados. Pero estando allí, llegó la noche, estaba por presentándose la noche. Estaba tocando a las puertas
la oscuridad. Entonces en el capítulo 6 de Juan, donde tenemos nuestro texto, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora cualquiera de nosotros podría pensar que en verdad estos estaban interesados en el Señor. En realidad ellos estaban interesados en alguien que pudiera suplirles sus necesidades materiales. Y habían visto que el Señor podría ser esta persona en una posición de liderazgo para poder proveerles lo que ellos necesitaban. Y si no, veamos lo que dice en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. En otras palabras, el Señor, que conoce los corazones, sabe la intención de nuestro corazón, sabe por qué nosotros estamos acercándonos, incluso aquellos que hemos creído al Señor, aquellos que ya somos sus hijos. ¿Qué es lo que nos motiva para poder estar sentado frente a una pantalla? ¿Qué es lo que nos motiva para poder estar aquí, su servidor y todos los demás en el equipo, para poder hacer posible trasladar un mensaje audiovisual? ¿Qué es lo que nos motiva? Y nosotros, por supuesto, tendremos que aprender las lecciones. Estos, en verdad, la multitud, ellos estaban buscando a alguien que les supliera, que pudiera darles la provisión a su tiempo. Y claro, el Señor lo sabía. Pero en esta ocasión, quiero que podamos contemplar que Jesús les está enseñando a los suyos, a los discípulos. Y ahora que tiene 5,000 personas, cuando ya la hora era avanzada, dice el versículo 3 del capítulo 6 de Juan: entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Entonces, en verdad, el Señor, aun cuando habían más de 5,000 personas, Él estaba tratando de una manera directa con los suyos. Y yo entiendo, y no me cabe la menor duda, que Dios está tratando con nosotros, con los que estamos aquí, con los que están en cualquier lugar donde podemos llegar con nuestra sintonía. Dios está tratando con nosotros. Y vendría a ser casi como un examen para los suyos. Si hace poco yo mencionaba que en el contexto de esta señal, los discípulos habían salido para poder compartir el mensaje del Señor. Ellos habían regresado trayendo noticias, maravillas, y habían visto el poder del Señor. Pero en una cosa tan pequeña para nosotros sería grandísima, pero para el Señor siempre todo es pequeño. Él dice: bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque ya el día declina. ¿Qué hacemos nosotros con los problemas? Siempre vamos a tener problemas mientras vivimos aquí. Pero observemos el caso de esta señal. El Señor les pregunta y se dirige con Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, déjeme decirle esto: el Señor siempre tiene las respuestas. Y en este momento está examinándolos a ellos, está probándoles a ellos. Dice ahí el versículo en el 6, pero esto decía para probarle a Felipe, para probarles, si usted lo amplía un poquito más, para probarnos. Ahora, si usted tiene años de haber conocido al Señor, sin duda usted ha podido contemplar maravillas
de parte del Señor, pero este día, como muchas veces nosotros no encontramos la solución a las cosas. Así que cuando Él hace esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Mis amados hermanos, veamos cuáles fueron las respuestas. Allí en sus notas encontramos que el pensamiento de ellos fue inmediatamente que se vayan, hay que despedirlos. Usted puede encontrar en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 35. Marcos 6:35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cuál fue la respuesta? Despídelos. Ahí dice en el 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mateo capítulo 14, sin perder el que ya tienen, Mateo 14, versículo 15, dice el 15, y cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Si usted quiere ver una vez más, vea lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas 9. Dice nuestro texto en Lucas capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. Mis amados hermanos, aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, no solo debemos tener conciencia de que el Señor siempre va a probar cuál es no solamente nuestra actitud, sino cuáles son nuestras respuestas ante las necesidades. El Señor conocía los corazones de estas personas y dice que tuvo compasión de ellos, sanó a algunos de ellos. No sé todos los esfuerzos que hicieron y de qué manera lo hicieron. Movilizar a 5,000 personas no es fácil, ni en aquel tiempo ni en este tiempo. Sabe que hoy muchas personas cuando hacen algún tipo de movilización tienen que pagar buses, tienen que hacer grandes esfuerzos. Estos a título personal, porque veían en Jesús algo diferente. Así que el Señor quiere enseñarle a los discípulos que ellos tendrían que tener en la vida respuestas para su propia vida, pero también para las necesidades de este mundo. Cristo es la respuesta, pero muchas veces a nosotros mismos se nos hace difícil creer que Cristo es la respuesta a mis necesidades, a sus necesidades como creyente. Lo que ellos pensaron, nosotros diríamos: qué bárbaros, estos no aprenden. Cuando acababan de ver que el Señor había sido fiel y Dios había usado las vidas de ellos y venían contando las maravillas, y cuando estuvieron dando los detalles de la obra que ellos habían salido a hacer y que se habían encontrado con cosas maravillosas, en este momento reprueban, porque su respuesta es: despídelos. Pero también tenemos otra respuesta. En el capítulo 6, en el versículo 7, dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En esta hora quiero que recuerde: Dios ya sabe cuál es la respuesta a las necesidades que este mundo tiene. Dios ya sabe cuál es la respuesta a la necesidad suya y la mía. Cuanto más rápido nosotros somos
tenemos el discernimiento del Señor, con más facilidad comprenderemos cuál es la respuesta. Pero quiero que sigamos en nuestro texto. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces él vio como una respuesta colectar dinero, levantar fondos. Y había que hacerlo en el momento. Una vez más, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otro pasaje, la Biblia nos enseña que en verdad Felipe tenía dudas en relación a esto, porque en el versículo 7 dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario es el sueldo o lo que gana de dinero, lo que ganaba de dinero una persona, un jornalero en aquel momento. Pero lo vamos a trasladar a nuestro día. Por supuesto que en cada lugar no es la misma condición. En nuestro país probablemente alguien podría andar ganando allí el mínimo. Vamos a tomar el mínimo como un ejemplo. 200 denarios, que sería como aproximadamente unos $10, unos 6 euros, unas 4.5 libras. Pero eso podría ajustar. En algunos momentos hemos pensado que $10 podrían servir para la alimentación de una persona en el día. Ahora piensen cuántos podrían alimentarse. Felipe en verdad tiene dudas. Él logra comprender que no es la respuesta y que había que levantar dinero, había que levantar fondos. He tenido la oportunidad de ver que se hacen cosas así, de una manera maravillosas, cuando se parte de algo que no es con mayor significado. Pero él está pensando en 200 denarios, que sería mucho, pero aún con todo y no serviría para poder dar de comer a 5,000 personas, más las mujeres y los niños. Entonces el Señor nos dice en su palabra, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Una vez más, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto? Ahora es interesante que otro de los suyos, hermano de Simón Pedro, de quien podríamos hablar grandes cosas, de Andrés, él ha descubierto que hay una persona de los asistentes, no era de los 12, era uno de los 5,000 en cuestión. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y de nuevo, él también piensa: ¿qué es esto para tantos? Mis amados hermanos y amigos, en verdad vale la pena que nosotros podamos considerar siempre en nuestro diario andar que nosotros nos movemos en un mundo distinto al mundo en que vivimos. Si hubiera considerado que el Señor era capaz de poder hacer maravillas con estos 5 panes y estos 2 peces, les aseguro que simplemente los hubiera traído delante del Señor confiado. Así que en el versículo 9 encontramos a Andrés. En tercer lugar, la comida de un joven. Cinco panes y 2 pececillos.
5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto? Y en cuarto lugar, la respuesta en verdad es que lo poco en las manos del Señor, lo poco en sus manos es suficiente. En el versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y noten, y tomó Jesús aquellos panes, los tomó en sus manos. En sus manos, lo poco es suficiente. Dice allí el versículo: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Observen, las palabras no están allí simplemente por estar. ¿Cuánto querían? En otras palabras, algunos le dieron un tanto más, probablemente comían más. ¿Cuánto querían? Lo poco, que sería la cuarta respuesta. Lo poco en sus manos es suficiente. Y la Biblia nos dice que después de haber comido, les sobraron 12 cestas de pedazos. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora yo quiero animarles en esta hora. No sé cuál hubiese sido la respuesta suya. Nunca se me olvida lo que le pidieron a alguien. Un hombre conocido de su servidor tenía una necesidad, alrededor de una necesidad de 10,000 colones. En aquel momento eran más de $10,000. Era una deuda no fácilmente de poder tener, de poder suplir, de poder pagar. Y por supuesto siempre hay diferentes opiniones, pero una de las opiniones que alguien le decía a esta persona es: ¿por qué no vas donde aquellos que son conocidos tuyos y les presentas la necesidad y ellos probablemente pueden suplir? Y por supuesto Dios puede usar esos medios. Pero déjeme decirle esto: aquella persona con esta necesidad solo confió en el Señor. Y por supuesto me daba cuenta que él oraba y lloraba a la vez, encontrando la solución en el Señor. Pero Dios dio la solución a esa necesidad. Y esta persona no tuvo que hacer ningún tipo de gestión para colectar. Solo tuvo que confiar en el Señor, y el Señor fue capaz de poder proveerle. Los discípulos habían experimentado, pero en esta ocasión ellos no logran entender que el Señor ya sabía. Lo que había que hacer era confiar en Él, depositar toda la confianza en Él. Y luego, aún en la última oportunidad, la comida del joven, para el discípulo consideraba que no iba a ser suficiente para Andrés. Tenemos algunos ejemplos en la vida bíblica. Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que ir para rescatar a mi pueblo y traerlo. Usted sabe que es presentarse delante de una persona poderosa como el faraón. Y entonces Moisés tenía algunas debilidades así bien reconocidas. Era tartamudo. Y lógicamente tenía 40 años de estar pastoreando ovejas, un corralero, un hombre dedicado al campo. Y dice: Señor, ¿y cómo voy a hacer para presentarme delante de esta persona poderosa?
Y él dice, ¿qué tenés en tu mano? Y él dice, yo tengo una vara. Pues tranquilo, ve y solo tiene que llevar la vara. Y no tengo que hablar de toda la historia. David allí, otro pastor de ovejas, un tanto así relegado dentro de la familia, pero él estaba acostumbrado a proteger a sus ovejas. Y cuando está delante del paladín, le ofrecen toda clase de recursos humanos para poder enfrentar al paladín, y él solo tenía una honda y piedras. Dios le dio la victoria, porque lo poco en las manos de él es suficiente. Ahora es interesante, pasan los días y quiero llevarles a Hechos capítulo 3, versículo 6. Y con esto voy a ir terminando. Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, 6. Estos dos habían sido testigos de este milagro. Este milagro tenía el interés, según Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, presentar por la señal, por el milagro, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que hay que creer en su nombre para ser salvo. Estos habían sido testigos de este milagro de alimentar, de ver la solución al problema de los 5,000. Y ahora están allí delante de un paralítico. Hechos capítulo 3, versículo 6. Versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que traían en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Mis amados hermanos y amigos, sin duda este individuo necesitado veía en Pedro y en Juan la solución a su problema. Necesitaba de dinero. Aquellos en la multitud, en verdad lo que estaban buscando era suplir las necesidades materiales de su vida, y buscaban a alguien. Jesús comprendió eso en el camino y luego se apartó de ellos, porque lo querían hacer rey, no de la manera que Dios había dicho que lo haría rey. Por la conversión de su nación, ellos no les importaba. Fueron parte, esos 5,000 fueron parte de los que más tarde estaban pidiendo el cuerpo de Jesús que fuera crucificado, porque a ellos solo les importaba el pan. Ahora, como la lección era para los 12, ahí está Pedro y Juan. Y yo creo que con una lección aprendida. ¿Sabe cuánto tenía Pedro y Juan? Dice el pasaje, cuando vio a Pedro, versículo 3, y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo cuando pienso en mí, míranos, hombre, miren, no tenemos nada, no tengo nada. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mis amados hermanos, les aseguro que todos los que estamos aquí en sintonía tenemos más que lo que tenía Pedro y Juan. Allí le dicen ellos, mas Pedro dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era más fácil, alimentar a 5,000 y más, o hacer que este hombre se levantara? No ha sido fácil el que la vida suya, que
como la de un servidor con problemas de drogas, alcohol, mujeriego, chiviador, parrandero y todo lo que podamos mencionar de pecado. Pero a veces se nos olvida que Jesucristo siempre es la solución al problema, como los 5,000 y en este caso a este hombre paralítico de nacimiento. Porque lo poco en las manos del Señor es suficiente. ¿Y aquí qué tenían estos? Nada. Porque nada es necesario para que Cristo haga el milagro en la vida suya. Usted y yo lo que tenemos que tener es fijada nuestra mirada en el Señor. Les aseguro que si no tenemos cuidado todos los días, estamos viendo al Señor con signo de dólar o de euros o de cualquier otra moneda. Vale la pena honrar a mi Jesús, honrarlo a Él, aprender las lecciones. Dios quería enseñarle a los discípulos. Y Pedro y Juan para mí es un ejemplo de que sí habían aprendido. Habían aprendido porque en esta ocasión ellos dicen no tenemos nada, no tengo nada. La vara para Moisés. La palabra del Señor, la confianza que David tenía en el Señor. No la onda en sí, ni la piedra en sí. Porque su confianza no estaba ni en la piedra ni en la onda, pero era lo único que tenía y lo que necesitaba. Pero nosotros, aún teniendo nada, Cristo es suficiente, porque Él es todo suficiente para nosotros. Padre, gracias por esta hora, por este tiempo precioso que nos has dado. Gracias porque en ti, Señor, es que podemos hacer proezas. Él, Cristo, siempre tiene la solución. Nos toca nada más a nosotros poner lo poco o nada en las manos de Él para que Él haga el milagro, no solo en nuestra vida diaria, cotidiana, sino en la vida de otros. Si usted no tiene a Cristo en esta hora y le gustaría tener un encuentro con aquel que es lo suficiente, Él estaba nada más en aquel momento con los 5,000 probándolos, porque seguía entrenándoles, como lo hace con nosotros también. Entre más rápido nosotros podamos tener el discernimiento para aprender, Cristo es suficiente, con lo poco o con nada. Más tarde, Pablo escribiendo a los Corintios, dice que él, de lo más vil, para avergonzar a los sabios, ha levantado, porque él no necesita de ningún tipo de ayuda. Pero en esta hora, si usted no tiene a Cristo, venga a Cristo. Cristo es suficiente para salvarle su alma. Él lo hizo en la cruz y en la tumba, resucitando. ¿Por qué no viene a Cristo? ¿Por qué no le recibe en esta hora? Hable con Él y dígale: Señor Jesús, perdóname. Yo quiero que, al igual que aquel paralítico, me levantes. No estoy paralítico físicamente, no estoy hambriento físicamente, pero tengo hambre de ti y necesidad de ti como los 5,000. Señor, yo no me quiero quedar como aquellos que escucharon este sermón y vieron esta señal y luego pidieron la cabeza de Jesús. Yo quiero pedirte, Jesús, que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname, me arrepiento de mi pecado. Te invito a que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Si usted lo hizo, Dios lo sabe. Si usted lo aceptó como su Salvador personal, sin duda, Él
lo ha aceptado a usted como su hijo. Ahora le animo a andar por su palabra. Y le animo, si usted tomó esta decisión y puede comunicarse con nosotros, cuéntenos. Y ahora oramos todos. Padre, gracias por la predicación de tu palabra. Gracias porque hemos podido estar juntos, aún en la distancia, Señor, de miles de kilómetros. Gracias por favorecernos de haberte conocido y de tener amigos en diferentes lugares. Amigos, Señor, gracias por nuestros hermanos y amigos en ti. Te ruego que nos bendigas el resto de este día, ya noche en algunos otros lugares como España. Bendice a cada familia en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en esta noche a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga.